Lectura diaria. Los principios de Jesús para la oración. Día 2. Lee y estudia Mateo, capítulo 6, versículo 10. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús a Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Juan capítulo 18, versículo 36. El único que tiene derecho a gobernar y reinar no es nadie más que el Rey mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. El Salmo capítulo 2, versículo 6 al 8 dice de él: Yo he instalado a mi Rey en Sión, mi monte santo. Yo declararé el decreto. El Señor me ha dicho: Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: El dominio estará sobre su hombro. Es Jesucristo quien cumple la promesa de un rey venidero. El santo propósito de Dios es exaltar a Cristo en la consumación de la historia, cuando el Hijo gobierne y reine en su reino. La oración en que no se menciona al reino de Dios no es oración en lo absoluto, dice el Talmud. Nuestro mayor deseo como creyentes debería ser ver al Señor reinando como Rey en su reino, teniendo el honor y la autoridad que siempre ha sido suya, pero que aún no la ha venido a reclamar. Esto nos lleva a la segunda petición en nuestro modelo de oración en Mateo capítulo 6, versículo 10. Orar, venga tu reino. Es orar para que el programa de Dios se cumpla, para que Cristo venga y reine. Cuando usted sinceramente cree y confiesa genuinamente a Cristo como Señor, está confirmando que la dirección de su vida está dirigida a la exaltación de Él. Sus causas son legítimas solo en la medida en que están de acuerdo con las causas eternas de Dios reveladas en Cristo. Cuando oro, venga tu reino, le estoy diciendo al Espíritu Santo de Dios: Espíritu de Cristo que moras en mí, toma control y haz lo que deseas para tu gloria. Un verdadero hijo de Dios no se preocupará de sus propios planes y deseos, sino de los de Dios. A pesar de nuestro deseo de preocuparnos del reino de Dios, nuestras oraciones generalmente se centran en nosotros mismos. Nos enfocamos en nuestras necesidades, nuestros planes y nuestras aspiraciones. A menudo somos como bebés que no conocen otro mundo que el de sus propios sentimientos y deseos. Incluso los problemas y dificultades que otros enfrentan pueden empañar nuestra suprema preocupación por el reino de Dios. Es nuestro deber orar por nuestras familias, pastores, misioneros, nación y otros líderes, y por muchas otras personas y cosas. En cada caso, nuestras oraciones deberían ser para que Dios lleve a cabo su voluntad. El reino de Dios debe estar en el centro de nuestras oraciones. Antes de que vayamos a su presencia llenos de peticiones, necesitamos detenernos lo suficiente como para meditar las causas suyas y su reino. Debemos afirmar nuestro anhelo de que Él sea glorificado en sus propósitos. La esencia del reino de Satanás siempre ha sido la oposición al reino de Dios y a su pueblo. Satanás desafiará el esfuerzo de todo creyente para vivir una vida santa. La palabra griega que se traduce reino no se refiere a un territorio geográfico, sino a soberanía y dominio. El reino por el cual estamos orando le pertenece al Padre nuestro que está en los cielos. Como creyentes, ya no somos de este mundo. Nuestro principal interés se ha trasladado de este mundo y nuestra verdadera ciudadanía ahora está en el cielo. Nuestro Señor dijo: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él se encargará de todas nuestras necesidades, ropa, albergue y alimentos, cuando buscamos su reino. El reino de Dios fue el centro del mensaje de Jesús. Es el Evangelio, las buenas nuevas del reino de nuestro Señor y de su Cristo. Jesús predicaba el mensaje de salvación. Incluso dijo:
me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas capítulo 4 versículo 43. Las últimas palabras en Mateo capítulo 6 versículo 10 dice: como en el cielo, así también en la tierra. Eso es típico paralelismo hebreo y se puede relacionar con las primeras 3 peticiones en esta oración. Podríamos decir: santificado sea tu nombre, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, como en el cielo, así también en la tierra. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino es una oración evangelística. En la actualidad el reino de Dios existe en la tierra, internamente en los corazones y mentes de los creyentes. Nosotros deberíamos orar para que crezca el reino de Dios, para que venga el reino. En este sentido es orar por la salvación de las personas. El reino es la esfera de la salvación a la que se entra por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Jesús predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso requiere una respuesta voluntaria de parte del oyente. El deseo de aquellos que ya se han convertido debería ser dejar que el Señor gobierne en su vida ahora, así como gobierna en el cielo. Con frecuencia llegamos a una encrucijada en nuestra vida en la que tenemos que escoger entre hacer la voluntad de Dios o la nuestra. Allí es cuando necesitamos ratificar nuestro pacto con las causas de Dios. Puesto que Cristo es Señor, debemos someternos a su señorío. Pedid sea hecha tu voluntad en la tierra indica que la voluntad de Dios no siempre se hace en la tierra. Eso también lo es con algunos otros elementos de esta oración. Nosotros oramos: santificado sea tu nombre. Sin embargo, el nombre de Dios con frecuencia no se santifica aquí. Pedimos que venga su reino. No obstante, hay muchos que rechazan su reinado. Por lo tanto, su voluntad no es inevitable. De hecho, la falta de orar fielmente obstruye la voluntad de Dios, porque en su sabio y gentil plan, la oración es esencial para el propio funcionamiento de su voluntad en la tierra. Siempre existirá una tensión entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Por consiguiente, no deberíamos tratar de resolverlo modificando lo que dice acerca de ambas realidades. Dios es soberano, pero nos da alternativas. Y es en su soberanía que nos manda a orar: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dedicarse a la voluntad de Dios exige estar opuesto a la de Satanás. Orar: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, es rebelarse en contra de la noción de que el pecado es normal e inevitable y por lo tanto debe tolerarse. Cuando usted está totalmente comprometido con ver que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, se rebelará contra el sistema mundial de impiedad y pecado. Renunciará a todas las cosas que deshonran y rechazan a Cristo, y también confrontará la desobediencia de los creyentes. La impotencia en las oraciones nos conduce, aunque sea a regañadientes, a hacer una tregua con el mal. Cuando usted acepta lo que es, abandona un concepto cristiano de Dios y su plan para la historia redentora. Jesús sabía anticipadamente lo que le iba a suceder, pero no aceptó cada situación como si fuese inevitable o irresistible. Él predicó y actuó en contra del pecado. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Orar para que sea hecha la voluntad de Dios en la tierra es rebelarse en contra de la idea promulgada aún entre algunos evangélicos de que prácticamente toda cosa corrupta y malvada que hacemos o que se nos hace es de algún modo la santa voluntad de Dios y debe aceptarse de sus manos con acción de gracias. Pero nada malvado o pecaminoso jamás viene de las manos de Dios, solo de las manos de Satanás. Cuando oramos por justicia, oramos en contra de la maldad. Desafortunadamente, nuestra propia voluntad
es a menudo el problema cuando estamos buscando la voluntad de Dios, ya que vivimos en una cultura que se enorgullece en la facilidad y comodidad. Tendemos a percibir a la oración como algo importante solo para producir un cambio en las circunstancias, en vez del cambio que puede producir en nosotros y para la gloria de Dios. De este modo, cuando Dios no contesta nuestras oraciones como lo deseamos en el instante que lo pedimos, perdemos la pasión necesaria para perseverar en la oración. El verdadero beneficio de la oración no son los cambios que Dios pueda producir en las circunstancias, sino los cambios que Él hará en tu vida y en tu percepción de ellos. Cuando lo acerca en conformidad a su bendita persona y voluntad, tus circunstancias, no importa lo insuperables que puedan parecer al principio, ya no serán tu prioridad. Eso es porque tu actitud en cuanto a ellas será diferente. Cuando tus oraciones estén arraigadas en tu fe en Dios, cuando creas que Él escuchará y contestará tus oraciones, estarás orando con la actitud y perspectiva correcta. El mayor obstáculo para la oración no es la falta de técnica, falta de conocimiento bíblico o incluso falta de entusiasmo por la obra del Señor, sino la falta de fe. Sencillamente no oramos con la expectativa de que nuestras oraciones marcarán la diferencia en nuestras vidas, en la iglesia o en el mundo. Cuando oramos en fe y en conformidad con la voluntad de Dios, nuestra oración es una gracia santificadora que cambia nuestras vidas drásticamente. De este modo, la oración es un medio de santificación progresiva. El fin de la oración no es tanto respuestas tangibles, sino una vida cada vez más profunda de dependencia en Dios. El llamado a la oración es un llamado principalmente al amor, la sumisión y la obediencia. El camino de comunión dulce, íntima e intensa del alma con el Creador infinito. El principio aquí es orar que el propósito de Dios y su voluntad se cumpla en tu vida y en la de los que te rodean. Al pasar tiempo en oración hoy, comienza con los principios del día anterior y añade a tu oración hoy el compromiso de hacer la voluntad de Dios. Ora que la voluntad de Dios se cumpla en tu familia, tu iglesia, tu ministerio, tu trabajo, tu estudio, tu futuro, tu ciudad, en la nación y en el mundo. Practique este principio de oración y el principio anterior y memorice Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13.